asambleísta Linda Machuca. Gracias, presidente. Me parece que es muy importante la discusión que tenemos hoy respecto a la propuesta para contar con una ley de estadísticas en el país y superar una ley que está vigente, que como se ha dicho con anterioridad, data de 1976 y por lo tanto no responde a la realidad que vivimos en este momento, no tiene los datos actualizados que requerimos para enfrentar la situación de nuestro país en la actualidad. Pero también quiero mencionar al inicio de esta discusión que pese a que la ley en vigencia no ha reflejado los datos existentes en la actualidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha necesitado esos datos para tener la sensibilidad y la apertura suficiente para atender a los sectores más necesitados, para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en aquellos grupos que tradicionalmente, históricamente han sido ignorados. Entonces, no es cierto esto que quieren decirnos, la historia que quieren contar afuera de que nosotros no hemos apoyado y no estamos comprometidos con esos sectores. Efectivamente, incluso sin necesidad de la vigencia de una ley que como la que hoy se propone nos presentará herramientas claras, ya es un trabajo que este gobierno lo viene haciendo con responsabilidad. Pero quiero decir además que de la misma forma como esta ley plantea una alternativa importante para tener información actualizada, también es preciso que se reconozca a un sector de la población que de acuerdo a nuestra Constitución tiene que ser tratado de la misma manera y con los mismos derechos que precisan los ecuatorianos y ecuatorianas en el territorio nacional. Me refiero a la población migrante, a los ecuatorianos que estamos considerados dentro de la nueva Constitución en el capítulo de grupos de atención prioritaria, para que esta información sea considerada, sea cuantificada y por lo tanto nos permita llegar hacia ese efectivo propósito que es desarrollar una serie de políticas públicas basadas en esa información estadística. Los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior actualmente manejamos algunas cifras que no son las oficiales, que no están registradas en ningún lado, pero se estima que somos más de 3 millones en el exterior, se estima que hoy en día somos más de 1 millón en los Estados Unidos, en los consulados están registrados un número todavía insuficiente de compatriotas que no refleja la realidad de nuestro país. En la Policía de Migración existe otro dato que tampoco es equivalente al número que en realidad existe de compatriotas viviendo en el exterior en este momento. En los aeropuertos se registran todos los días datos de ecuatorianos que retornan, de ecuatorianos que salen, pero cómo se procesa esa información y cómo eso se traduce respecto a las políticas que se implantan hoy en día, me parece que esta ley propone una alternativa importante y por eso más adelante voy a proponer algunas opciones. Pero sí quiero resaltar aquello de que sin necesidad de tener esos datos, ya el gobierno de la Revolución Ciudadana ha incorporado como nunca antes en la historia de nuestro país la presencia, la representación y la atención a esa población que está afuera. De tal forma que el levantamiento de información estadística en el exterior es importante, como también lo es el contar con un registro exacto de los compatriotas que están regresando, porque efectivamente el tema de la crisis económica mundial, el tema de la falta de empleo en el exterior ha provocado que muchas familias decidan retornar. Y esa posibilidad del retorno nos debe llamar a todos a pensar también cómo se empiezan a aplicar políticas que acojan a nuestros compatriotas que regresan, que encaminen ese nuevo proyecto de vida, ese nuevo proyecto familiar. Muchas de las veces se trata de personas altamente calificadas, con experiencia vasta en labores desarrolladas en el exterior y que bien pueden seguir contribuyendo con nuestro país. Yo respaldo plenamente la iniciativa presentada por la Comisión respecto a esta ley de estadísticas. Resalto además la propuesta incorporada respecto a incluir un vínculo, una variable que tenga que ver precisamente con las mujeres, que se analice de forma particular la realidad de las mujeres ecuatorianas, y propongo que se incorporen en este comité que ha sido planteado en la ley a otras instituciones, sobre todo aquellas que recopilan datos de nuestros compatriotas en el exterior, que se incluyan mecanismos para promover el registro de las y los ecuatorianos en el exterior,
que se incorpore la urgencia de realizar el censo en el exterior y, desde luego, resalto también que se hayan incluido parámetros como, por ejemplo, aquel del secreto y la confidencialidad de los datos, que para nuestros compatriotas en el exterior tiene especial significado debido a una serie de situaciones que se presentan, sobre todo en aquellos países en donde el tema de la condición migratoria siempre causa preocupación. Yo quiero hacer estos aportes que con oportunidad los entregaré a la comisión, resaltando el hecho de que esta es la oportunidad que tenemos los y las ecuatorianas migrantes de ser reconocidos plenamente en nuestros derechos, que entonces empiece a tomar vida la Constitución que habla del reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Asambleísta Andrés.